Evangelio San Juan, capítulo 1, y dice el versículo 23. En el versículo 23 dice la palabra de Dios que Juan el Bautista, Juan el que bautizaba, porque no es una cuestión denominacional, les dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Esto lo tenemos que entender porque es profético. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Tenemos que entender que hay un tiempo en el que se está escribiendo esta parte de la historia de la Biblia y nos damos cuenta que la ley había sido torcida. La ley había sido arreglada a la conveniencia de las personas. Y entonces ellos decidieron hacerse leyes más cómodas, más fáciles, más duras para los que querían castigar, y entonces la ley estaba descompuesta. Recuerden que la ley era el símbolo de obediencia a lo establecido por Dios y entregado a Moisés para que el pueblo viviera en orden y en santidad y agradaran a Dios. De tal manera que cuando viene el desacato y la descomposición de la ley, Juan, el hombre que nace en el tiempo de Jesús, recibe el llamado de Dios para hacer lo que dijo el profeta Isaías: enderezad el camino del Señor. Juan tenía que predicar un arrepentimiento. Escuche usted, Juan tenía que predicar un arrepentimiento que apuntaba a que la ley torcida, a que la ley eh, cochupa, esa ley falsa que estaban viviendo, no era el principio de Dios, pero que había algo mejor que estaba por llegar. Ese es el profeta Isaías declarando: en voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Es que Juan está preparando la llegada, la revelación del Mesías, y entonces el mensaje de Juan es arrepentimiento. Arrepiéntanse de lo que están haciendo. No le pongan a la gente cargas que no pueden ni siquiera ustedes mismos cargar. No se pasen la ley por encima. Ustedes quieren una muestra clara. Dice la palabra de Dios en el Evangelio que una mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, y la mujer fue sacada con la finalidad de ser apedreada. Pero la pregunta es: ¿y dónde está el varón? El varón no aparece en la escena, aparece solamente la mujer, y es la mujer la que está siendo señalada, y efectivamente la mujer estaba sorprendida en el acto. No puede haber otra explicación más literal más que sorprendida en el acto mismo, pero no llevaron al hombre y la mujer, solo a la mujer. Es Juan el que está diciendo: arrepiéntanse de esto que están haciendo. Amaban los líderes religiosos sentarse a las puertas del templo y preferir a los que traían una buena ofrenda y darle los primeros lugares. Amaban convivir con la gente que tenía riqueza y darles la oportunidad de sacrificios especiales, y al pobre y al que no tenía lo menospreciaban desde su corazón. Y el mensaje de Juan es: arrepiéntanse. Estamos haciendo las cosas mal como seres humanos. Y este mensaje calaba. El templo era un mercado en el cual llegaba la gente y compraba sus ofrendas para entregarse al sacrificio, cuando la ley decía que era obligación de la familia cuidar de un animal que fuera sin defecto, sin mancha, y traerlo al sacrificio. Ese era el deber de esa familia. Pero la comunidad había vuelto el templo un mercado. Y entonces la gente decía: no me acordaba que hoy es día de sacrificio. Bueno, no traje nada que ofrecer. Ve, cómprate a ver qué te encuentras para ofrecer. De ese tamaño
estaba la gente viviendo de ese tamaño, era la ofensa hacia Dios, era el pecado delante de Dios, y Juan les está diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y aparece en el versículo 25 la pregunta de los fariseos, ¿por qué bautizas? ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo? Noten ustedes que el bautismo se venía practicando. El bautismo se venía practicando, pero este bautismo que se venía practicando era diferente y lo vamos a ver más adelante. Este bautismo que está haciendo Juan es un bautismo en el cual les dice, yo bautizo con agua, yo bautizo con agua. ¿Sí? Este bautismo que yo estoy haciendo es un símbolo de la fe, es un símbolo de todo aquel que está en el camino del arrepentimiento y que después de arrepentirse es sumergido en las aguas, y esto, hermanos, significa una nueva vida. Ahora noten ustedes que significa que me identifico con una nueva vida, y es un símbolo. El bautizo en agua, Juan está diciendo, todos aquellos que están entendiendo lo mal que están viviendo, lo mal que están haciendo, arrepiéntanse. No hay bautizo sin arrepentimiento. No puede haber bautizo sin entender el significado de transgresión, de pecado, de muerte, sin ver el significado de rebelión. Y Juan les está diciendo, arrepiéntanse. Por eso él es el que está con un mensaje fuerte, duro, de tal manera que llegó a oídos al rey y se molestó y fue muerto Juan. Porque el mensaje del arrepentimiento, hermanos, llega hasta lo más profundo del corazón. Y cuando tú estés predicando el Evangelio de Dios, si tú lo predicas de una manera suave, de una manera de que digas, es que no quiero hacerlos sentir mal, es que no quiero ofenderlos, claro que no los vas a ofender, claro que no los vas a tratar mal, pero el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de fe, el mensaje de salvación nos confronta, nos desnuda, y cuando dices creo que lo que me estás diciendo por parte de Dios es real, creo en Dios, me arrepiento, estoy convencido de que no estoy haciendo las cosas bien, necesito un Salvador, y hablamos de la fe salvadora, y entonces se produce el arrepentimiento. Y el bautizo con agua, ese bautizo con agua es una identidad, un símbolo, una evidencia pública de la decisión que has tomado de arrepentimiento. Y estas cosas sucedieron en el río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pero, noten ustedes, estoy ahora en el versículo 29, viene Jesús con Juan. Y Jesús le dice, he aquí el Cordero de Dios, noten ustedes, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice Juan, este es aquel de quien yo decía, de quien yo dije, que viene después que mí, pero es antes que mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso yo vine bautizando con agua. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Noten ustedes, hermanos, que no quiero entretenerme mucho en este pasaje, pero el Evangelio de Juan nos habla acerca del testimonio del bautismo en agua. ¿Sí? Del bautismo en agua, y el bautismo es una identificación. Ahora, quiero que usted ponga atención en tres cosas. Y aquí es donde vamos a comenzar
Después de que nosotros hablamos de que el bautismo es una condición de identidad, entonces nosotros tenemos que entender el verdadero significado. ¿Qué significa? Si nosotros entendemos que Jesús nos está diciendo en Mateo, vamos a ir a Mateo, es un pasaje también muy conocido. Jesús les dice, por tanto, id y haced discípulos. Este pasaje es muy conocido. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ahora, ¿por qué era necesario bautizar? ¿Por qué era necesario bautizar? Bueno, Jesús está diciendo, todo lo que tú haces, todo lo que tú estás realizando en la tierra, tiene un antes y tiene un después. Porque todo lo que era viejo, todo lo que era pecado, todo lo que era sucio, ya no, ya no habita más en tu vida. Entonces el bautismo en agua significa que tú entendiste el evangelio. Por eso Jesús está diciendo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, que entiendan el mensaje de salvación. ¿Y cuál es el mensaje de salvación, hermanos? Entonces, quiero llevarles a primera carta a los Corintios. Aquí nada más que escribí mal. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. ¿Cuál es el evangelio? Bueno, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces usted subraya esta palabra aquí, murió. ¿Sí? Vamos a poder si podemos poner una marca aquí. Aquí vamos a poner una marca. Pero no me da, bueno, no me da mi marca. Bueno, voy a dejar aquí, que Cristo murió. Luego, no solamente que Cristo murió, sino que fue sepultado. Miren, esto es importante porque mucha gente no lo usa. Y dicen que Cristo murió y resucitó. No, Cristo murió conforme por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Si no hay muerte y no hay sepultura, no hay resurrección, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio de lo que nosotros tenemos que predicar, y ese es el hacer discípulos, y eso es lo que tenemos que hablar, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. Ahora usted va a decir, ¿y por qué el hermano está haciendo énfasis en la sepultura? Hermanos, porque la sepultura es el cumplimiento de Dios. La sepultura es el cumplimiento de Dios después de la muerte. La muerte es enterrada. La muerte es sepultada. Y el acto de sepultar implica la oportunidad que Dios nos da de resucitar del lugar donde queda la muerte. La muerte queda ahí sepultada. La muerte queda ahí anulada. Y somos resucitados con Cristo. Por eso el evangelio que enseñamos es que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que resucitó. Y cuando nosotros entendemos esto, ahora sí podemos ser bautizados. ¿Por qué? Porque ya nosotros entendimos que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó. Y cuando se bautiza el hombre o la mujer después de creer, después de arrepentirse, entonces esta persona se identifica con la muerte, se identifica con la sepultura,
bajas al agua y te identificas con la resurrección. Es un símbolo, símbolo. Hermanos, traer una sortija de matrimonio no representa más que un símbolo, pero el anillo no te casa. Tú puedes ir a la joyería y comprarte un anillo y darle a tu novio, pero no te casa. Quienes nos ponemos una argolla de matrimonio simboliza que nos identificamos con la decisión que tomamos de casarnos y que firmamos un documento y que dijimos que tomábamos a esta mujer por esposa y ella nos tomaba por esposo, y esa argolla es un símbolo, simboliza, nos da identidad. Hay una película no recuerdo, pero es una comedia americana y el hombre va a hablar por teléfono en un centro comercial. La mujer trata de coquetearle y él le enseña su mano y le dice, oh, estoy casado. Es un símbolo. Y los cristianos a los cuales Juan está predicándoles, y los que están entendiendo el mensaje y los que están diciendo estamos mal, estamos haciendo las cosas mal, nos arrepentimos, queremos pedir perdón, pues Juan les decía, bautícense para que ustedes entiendan. Y usted va a decir, bueno, no había muerto Jesús, no había muerto el Mesías. ¿Cómo es que ellos se están identificando con la muerte? Juan está apuntando a lo que venía, por eso dice, voz del que clama en el desierto, estoy preparando el camino. Y él les está diciendo, lo sumerjo en agua, porque esa sumersión en el agua implica rendición, y esa salida del agua implica su compromiso de corregirse con la ayuda de Dios, de cambiar. ¿Qué ha entendido usted de que ha cambiado? El bautismo no salva, el bautismo no cambia a las personas, el bautismo no te hace diferente, el bautismo no te agrega a la salvación, el bautismo es un acto de obediencia al mandato de Dios, bautizándoles, bautizándoles. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que entender el libro de los Hechos. Quiero que vaya usted conmigo. Le di para arriba. Pero el libro de los Hechos tenemos, eh, vean ustedes que había un hombre Felipe que predicaba a Cristo. ¿Qué predicaba? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que resucitó y que era necesario que el hombre. Y la gente escuchaba. Entonces, dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia y en aquella ciudad había engañado a la gente haciéndose pasar por alguien. Este oía atentamente a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿sí? Y este hombre que estaba aquí había engañado a mucha gente, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio, noten ustedes, creer, creer, hermanos, el bautismo no trae salvación. Y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Y este pasaje me gusta, hermanos, porque no hay otra forma más completa de enseñar en nuestras iglesias que primero deben de creer al evangelio que se nos anuncia. Primero debemos entender el mensaje y después debemos de ser bautizados. Identificación, símbolo de nuestra fe, entendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y esto es algo de lo cual ustedes tienen que entender, que cuando una persona en la congregación ha entendido el mensaje y dice, estoy entregando mi vida a Jesús porque he entendido que soy pecador, que solo la sangre de Cristo puede perdonar mis pecados, cuando esta persona se arrepiente y entrega su vida, entonces esta persona ha entendido el evangelio
y puede bajar a las aguas. Por eso, hermanos, es importante que no apresuremos las cosas. Yo he estado presentes en lugares donde el que dirige o el que está bautizando dice, ¿quién quiere bautizarse? ¿Quién quiere bautizarse? Y obviamente la gente dice, yo, a ver, pásate, tú pásate, déjenlo pasar. ¿Crees que Jesucristo es Dios? Y sí, ¿crees que? Pero es una inducción, es una inducción. Si tú quieres bautizarte en este momento, di conmigo, reconozco, pero él no tiene interés. Tú lo estás forzando a que él se interese y lo estás forzando a que te conteste públicamente y lo estás forzando a que diga que sí. Pero es diferente cuando aquel hombre postrado les dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para ser salvo? ¿Qué puedo hacer yo? Cuando te confrontas con el pecado. Entonces, anuncias el Evangelio, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó. Y entonces estás preparado para bajar a las aguas bautismales como un símbolo de fe, de obediencia, de amor a tu Dios, a nuestro Dios, que murió, que se fue sepultado y resucitó. Ese es el significado del bautismo. Ustedes pueden leer otras anotaciones, otros apuntes, pero hasta aquí vamos a llegar con esta parte del bautismo.